En este video te voy a revelar 10 tips para que tus emails sean más persuasivos y vendan más. 10 buenas prácticas, 10 consejos que puedes ocupar ahora mismo para escribir mails efectivos que generen más clics, más ventas y puedan hacer crecer tu negocio. Lo primero es que cuando escribes un correo, no escribas en bloques de texto, sino que escribe líneas y sepáralas con espacio en blanco. ¿Por qué hacemos esto? Para que tu email sea legible. Normalmente nosotros en la escuela, en la universidad, aprendimos a escribir como en un libro, que es con bloques de texto. Voy a poner un ejemplo acá. Por ejemplo, esta es una frase que voy a usar en el texto de mi email. Supongamos que estoy escribiendo un email y esta es mi frase. Normalmente nosotros escribimos así. Esto es lo que podemos encontrar en los libros, en la literatura en general, ¿cierto? Encontramos bloques de texto, luego puede ser un punto aparte y luego viene otro bloque abajo, ¿cierto? En realidad, en lo que es escritura persuasiva, esto es muy malo porque un bloque de texto no es fácil de leer. ¿Qué es lo que se recomienda? No solo para los correos, para todo tipo de comunicación de marketing donde tenemos que persuadir y vender. Separar por frase. Por ejemplo, puedo poner una o dos frases, tratar de englobar una idea y aquí pongo separado. A lo mejor esa frase va sola. A lo mejor aquí pongo una frase cortita, por ejemplo. A lo mejor aquí vienen, qué sé yo, tres frases seguidas. Y aquí vienen dos. Y aquí viene una. Entonces, de esa manera mi texto puedo tener exactamente el mismo párrafo, pero si lo estructuro y lo separo con espacios en blanco, con frases largas, frases cortas y párrafos que no sean mayores a dos o tres líneas, va a ser mucho más fácil de leer. Va a invitar la lectura en vez de rechazarla. ¿Ya? Esto va en contra de las reglas gramaticales que uno aprendió, pero la comunicación persuasiva sigue sus propias reglas. Lo que queremos acá es que la gente lea y ejecute una acción. No queremos ganarnos un premio Nobel de literatura, ¿cierto? Por tanto, escribimos con ese propósito. Siguiendo con esa misma línea, el segundo tip para que tu texto sea realmente efectivo, atractivo, persuasivo, es hacer que sea un tobogán. Y esto viene de un copywriter muy famoso, uno de los mayores copywriters del mundo en Estados Unidos, que él decía, haz que tu texto, sea un email, sea una landing page o cualquiera, sea un tobogán que si yo lo empiezo a leer arriba, no puedo parar hasta que llego hasta abajo. ¿Se entiende? O sea, si yo leo la primera frase, el texto debe ser tan irresistible que yo no me pueda detener hasta llegar al punto final. ¿Cómo hacemos eso? Primero que nada con el contenido. Mi contenido tiene que ser coherente, lógico, tengo que seguir una estructura, no me puedo ir por la tangente, no puedo poner información que no sea relevante. Y lo segundo con el formato. Por ejemplo, una manera muy fácil de hacer que el texto sea un tobogán es comenzar con una frase corta. Entonces esto yo lo voy a poner acá. Supongamos que voy a tomar esto como mi email de modelo. Entonces parto con una frase corta, la segunda un poco más larga y la tercera ya es un poco más larga y luego voy variando. Por ejemplo, aquí puedo poner también algunas variaciones de formato como los tres puntitos, como dejando en suspenso una cierta idea. Entonces aquí también, por ejemplo. Entonces eso va haciendo que yo leo esta frase, ¿cierto? Esta palabra, y quiero leer la segunda, y quiero leer la tercera, y quiero leer la cuarta, y así sucesivamente, entonces mi texto se transforma en un tobogán. Por ejemplo, voy a inventar aquí un email, supongamos que estoy haciendo un email para vender, por ejemplo, un programa de dieta, entonces puedo quizá compartir como eh, no podía creerlo. Por fin pude comenzar a usar esa ropa que nunca me había quedado antes. Y sí, si tú también, qué sé yo, sufres con tu peso, eh, me entenderás a la perfección.
y así sucesivamente. Entonces, aquí estoy contando una pequeña historia personal para luego derivar quizá en una solución que tiene que ver con un programa de dieta, por ejemplo. Pero si te fijas como la manera en que parto el texto no es de manera directa mencionando el producto en el servicio, sino es con la técnica del tobogán y la técnica del enganche, poniendo una frase que genere curiosidad y que haga que la gente quiera leer el texto hasta el final. Entonces, no podía creerlo. Por fin pude comenzar a usar esa ropa o por fin pude usar esa ropa que nunca me había quedado antes. Y ahí empiezo a conectar, qué sé yo, y quizá puedo seguir elaborando la historia. Pero la idea acá es que si alguien, o sea, esta primera frase es tan corta y tan llamativa que difícilmente alguien la va a ignorar. Entonces, esto invita a leerse y si alguien leyó esto, lo más probable es que quede con tanta curiosidad que quiera leer lo segundo y eso le genera curiosidad para leer lo tercero. Entonces, esa es la técnica del tobogán, como que la gente se sube aquí a este tobogán y no puede parar porque le estoy contando una historia intrigante que habla sobre sus necesidades, sobre sus miedos, sobre sus deseos y le estoy presentando una solución a un problema urgente. Entonces, por la manera en que estructuro el texto, la persona no lo puede dejar de leer. Esto es mucho mejor que si yo parto mi mail con un párrafo de 5 líneas que se ve muy mal al ojo, digamos, y de esta manera nosotros podemos hacer que nuestros correos sean mucho más atractivos y la gente prácticamente no va a poder evitar leerlo. La otra técnica para hacer que los emails sean efectivos es usar un tono humano, usar un tono personal. Por ejemplo, aquí estoy hablando de mis creencias, de mis experiencias, le hablo a las personas de tú, le hablo a las personas con un lenguaje sencillo. Incluso esto sirve para B2B. Siempre hay que usar un tono humano personal como si yo estuviese hablando con un amigo o como con un conocido, con un tono relativamente, podríamos decir, alegre, ¿cierto? Esto no quiere decir hacerse pasar por su amigo ni poner, qué sé yo, demasiados emojis, sino simplemente usar un tono natural. Se ha demostrado que incluso en B2B esto funciona mejor. Se han hecho estudios en negocios B2B, negocios que venden a empresas, donde hay mucha formalidad, que el tono humano, la comunicación personal, siempre es más efectiva. ¿Qué mejor que en un entorno empresarial, en un entorno de alta presión, escuchar una voz humana, escuchar una voz amiga, una voz que, por ejemplo, esto se usa mucho en los correos de soporte al cliente, donde la gente normalmente recibe un mensaje tipo, supongamos que tú enviaste un mensaje de soporte al cliente y te llega de vuelta muchas gracias o un ejecutivo se pondrá en contacto contigo a la brevedad. Pondrá en contacto contigo a la brevedad. Eso es lo típico. Y eso es frío, eso no. Parece que se envió de manera automática, parece que lo envió un robot. Existen buenas prácticas donde la gente envía un correo de respuesta automática de soporte al cliente que lo envía un robot, pero parece escrito por un humano. Por ejemplo, hey Guillermo, por aquí Diego del equipo de soporte de empresa X. Lamento mucho escuchar tu situación. Justo ahora estamos en una reunión de Zoom, pero apenas me desocupe, pondré a un ejecutivo a cargo de tu caso. Eh, te puedo asegurar que tendrás una solución a más tardar la próxima semana. Un abrazo, Diego, etc. Entonces, esto que incluso también es muy sencillo, genera mucha mejor conexión que un mensaje tipo robótico como este, simplemente porque parece que hay un humano que tiene sentimientos, lamento mucho escuchar su situación, un humano que hace cosas, ¿cierto? Justo ahora estamos en una reunión, bla, 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 pero apenas me desocupe, entonces incluso te revela algo que está haciendo en su día a día, no es nada tampoco creepy, no se está haciendo pasar por tu amigo, sino que simplemente es un humano que te está contando algo y que está buscando, ¿cierto?, darte una solución. Entonces, este mensaje como mensaje de soporte tiene una comunicación mucho más humana, mucho más personal, pequeños toques personales
que hacen que cuando yo veo este correo me quedo más tranquilo simplemente, porque sé que me dio la impresión que alguien lo vio, que alguien lo leyó, que alguien está pendiente. Vamos al cuarto tip. Cuando sea posible, comienza tu email con una historia que conecte con el mensaje que quieres transmitir. Esta es una técnica muy potente para generar una conexión súper profunda y una diferenciación y hacer que tu marca sea prácticamente inolvidable. Tu prospecto recibe correos todos los días, la mayoría de ellos son puro spam y no tienen nada de valor, nada distintivo. Si tú puedes conectar con esta persona a través de una historia, a través incluso de una historia personal de algo que se relacione con lo que tú ofreces, va a generar mucha mayor conexión. Un ejemplo de esto es lo que yo había comenzado a escribir acá. Supongamos que yo quiero vender un programa de dieta, por ejemplo. Entonces, si puedo contar una historia asociada a eso y después cómo la solución a un problema la encontré en una dieta específica, puedo perfectamente comenzar un correo con una historia. Lo otro que se usa mucho y que es muy efectivo son analogías, historias de analogías. Por ejemplo, hay un correo que una vez recibí de un lanzamiento que decía, el tipo contaba la historia, el experto contaba que quería vender un curso de negocios, contaba la historia de cómo en su secundaria, cuando estaba en la escuela, en alguna de las graduaciones, se hizo un baile y él estaba ahí en ese baile, estaba la chica que a él le gustaba y él no la invitó a bailar. No la invitó porque le dio timidez, qué sé yo. Y años después se encontró con esta chica ya casado, qué sé yo, con su familia. Y esta chica le reveló que él efectivamente le gustaba y que si la hubiese invitado a bailar, ella le hubiese dicho que sí. Entonces él concluye y dice, me di cuenta que en la vida las oportunidades se tienen que tomar cuando la tienes enfrente. Y por eso hoy tú tienes la oportunidad de transformar tu negocio con mi curso. Esta es una oportunidad de una sola vez en la vida. La pregunta es, ¿la vas a tomar o vas a dejar que la vida se te pase por delante? Entonces, con una historia que no está relacionada con mi producto, yo la puedo usar para hacer una analogía y decirle a la persona, por ejemplo, por qué tiene que tomar esta oportunidad ahora. Entonces, ese mail partía con algo como así. Aún recuerdo esa fecha, puede ser, usando la técnica del tobogán, ¿cierto? Y dejamos ahí el suspenso. Corría, voy a inventar, corría diciembre del 2004 y ahí estaba yo de frente a la chica que me gustaba. Quise o me moría de ganas por sacarla a bailar, pero me ganó la timidez y no lo hice. Así terminaría ese baile de graduación de secundaria. Años después me reencontré con ella y charlamos como buenos amigos. Ahí me confesó que yo también le gustaba y que si lo hubiera invitado a salir, hubiera dicho que sí. Este recuerdo me hizo reflexionar sobre la importancia de tomar acción en el momento oportuno, porque las oportunidades, porque hay cosas o hay oportunidades en la vida que ocurren solo una vez. Si tú también quieres transformar tu negocio, suponiendo que esa es la promesa del programa, esta es tu oportunidad, porque las puertas de mi programa X están abiertas y solo hasta el 15 de agosto. Esta es tu oportunidad para, y ahí uno puede profundizar en la transformación que generaría este programa y luego hacer la llamada a la acción. Entonces,
usando la técnica del tobogán, ¿cierto? Un mensaje irresistible que si alguien lee esta primera frase que es fácil de leer, difícilmente va a parar ahí porque genera curiosidad, quiero saber qué está ocurriendo, cuenta una historia, ¿cierto? eh, Intrigante y luego conecta con no te pierdas esta oportunidad. Finalmente este es un correo que derriba la objeción de lo tomaré más adelante, que es una objeción muy típica que la gente tiene al comprar un curso o un servicio. No es mi momento ahora, quizá más adelante, entonces este correo apunta a eso, pero si te fijas de una forma súper persuasiva, utilizando una historia que genera mucha más conexión y genera que la gente diga, wow, tiene razón, las oportunidades no hay que desperdiciarlas y hace que la gente se ponga a pensar. Si tú puedes lograr que tu prospecto se ponga a pensar, lo tienes prácticamente en el bolsillo. No todos los correos tienen que ser así, no en todos los casos vamos a usar una historia, pero cuando puedas, es muy potente, es muy efectivo y va a generar un- una gran resonancia en tus lectores. Quinto principio, un principio de copywriting o redacción persuasiva. Utiliza el lenguaje concreto. Utiliza el lenguaje concreto. ¿Qué quiere decir esto? Evitar redundancias, evitar exceso de palabras, evitar exceso de conectores. Si puedes decir algo, dilo directo. Por ejemplo, hay mucha gente que puede poner, supongamos que quiero vender un servicio, entonces yo puedo poner, creemos que en el mejor de los casos, este es un servicio que te podría ayudar a lograr X. Aquí el mensaje concreto que está escondido detrás de tanta palabrería. O sea, la mayor parte de las palabras que están acá yo las podría perfectamente eliminar y simplemente poner una frase concreta. Todo esto de creemos que, en el mejor de los casos, coma y una serie de conectores hacen que el mensaje se pierda. Este es un servicio que te podría ayudar. Aquí lo ideal es que yo diga algo concreto. Este servicio te va a ayudar a esto. O este servicio permite que tú logres esto. Entonces, en vez de poner esta frase, es mucho mejor algo así. Gracias a este servicio podrás lograr X, Y y Z. En el caso de agencia de marketing, por ejemplo. Gracias a nuestro único sistema de marketing digital, podrás tener un flujo de prospectos constante todos los días. No creemos que podría ayudarte, podrías eventualmente, todas esas palabras no sirven para lenguaje persuasivo, hay que usar un lenguaje concreto. Lo mismo con el exceso de conectores. Los sin embargo, los en el mejor de los casos, coma, todo eso es mejor eliminarlo y poner la idea directa. Sexto tip, no te preocupes por la extensión de tu correo. Si tú estás creando un mensaje y ese mensaje es relevante, es interesante, apela a las necesidades, a los deseos, a las preocupaciones de tu público, sabes que tu público lo va a leer y va a estar pegado a su asiento porque estás hablando de algo crucial para ellos, no tienes que temer la extensión de tu correo. Por ejemplo, este correo de la historia podría ser muy largo, podría yo ahondar en más detalles del producto, qué sé yo. Si este correo yo juzgo que es atractivo, que va a enganchar a mi público y que le va a dar una solución a un problema que ellos tienen, no tengo por qué preocuparme porque sea largo. Em, y si eso lo mezclo con la técnica del tobogán, el tobogán no importa cuán largo sea tu correo o tu mensaje de venta. Si es un tobogán, la gente lo va a leer y va a ser efectivo igual. Repito, ¿qué es la técnica del tobogán? Hacer que yo parta leyendo el texto y no pueda parar hasta terminarlo. ¿Cómo? Conectando una idea tras otra, generando intriga y haciendo estos elementos de formato como frases cortas con puntos suspensivos, ideas que desembocan en la otra, cosas como esta. Y sí, punto. Tú también, qué sé yo, qué sé yo. O sea, partir una frase con el y sí es algo que un profesor o profesora de lengua probablemente me mataría, pero finalmente si tú escribes como hablas, vas a usar estas frases, ¿cierto? O partir, por ejemplo, una frase con el porque. Porque hay oportunidades en la vida que ocurren solo una vez, 3 puntos. Eso genera que tu mensaje sea como muy fácil de leer y casi irresistible. Si es así, la extensión da exactamente lo mismo, la gente lo va a leer igual.
Otro tip de copywriting, cambia el formato del texto para llamar atención. Esto no es obligatorio, hay gente que prefiere conscientemente no hacerlo. A mí me gusta porque yo creo que mientras más variedad tenga tu texto, más fácil de leer es. Y mientras más fácil de leer, más efectivo es. Por ejemplo, puedes usar negritas, cursiva, subrayado, las herramientas que tenemos en Word y en Google aquí arriba, ¿cierto? También voy a poner acá puntos suspensivos, incluso guiones, esto, ¿cierto? Pero sin sobrecargar. No, la idea es usarlo con mesura, sin sobrecargar. Por ejemplo, aquí siguiendo el correo de la historia, podría, por ejemplo, yo las ideas más importantes o las ideas que conectan un párrafo con el otro o que resumen de alguna manera el mensaje que estoy queriendo transmitir, las puedo ir poniendo en negrita, por ejemplo, aquí. ¿Cuál es la idea de las negritas? Que si alguien escanea el texto y solo quiere leer un poco y no todo el texto, lea lo que está en negrita y que es lo más importante que yo quiero destacar. Por ejemplo, alguien podría saltar directo acá, porque las puertas de mi programa X están abiertas y podría interesarse aunque no lea todo el resto del texto. Lo mismo acá, por ejemplo, generalmente yo voy intercalando con cursiva ciertas frases que quiero destacar. Porque hay oportunidades en la vida que ocurren solo una vez, lo podría poner así, como una especie de nota al pie, ¿cierto? O como de mensaje, pensamiento en voz alta, ¿cierto? Lo pongo en cursiva. Y así, o en el de acá, por ejemplo. Pero te puedo asegurar que tendrá una solución la próxima semana. Esto yo lo pondría en cursiva, por ejemplo. Entonces, la idea es que tú puedas escoger qué frases, qué palabras puedes destacar. De repente, quizá alguna en subrayado, por ejemplo, el nombre de tu programa, la puedes subrayar. Y eso ayuda mucho a que tu texto cobre vida, sea fácil de leer y la gente que no quiera leer todo el texto pueda quedarse con lo importante porque lo ve de un solo vistazo. Vamos a el punto 8, uno de los más importantes, que es las 4P de la persuasión. Esto sirve no solo para un email, sino para todo mensaje de ventas, pero es el fundamento que hace que un mensaje persuada. Las 4P de la persuasión vienen del inglés Promise, Picture, Proof y Push. No he encontrado una traducción en español que respete las 4P, así que yo lo prefiero usar en inglés, pero lo describo a continuación. ¿Qué significa promise? Promise son las promesas que uno hace en su mensaje. Cuando uno dice, con este servicio tú podrás por fin resolver esta situación. Contrata mi servicio de cafetería para que por fin te deshagas de las malas cañerías, o qué sé yo. Nuestro servicio inmobiliario te permitirá encontrar el hogar de tus sueños. Entonces ahí yo estoy prometiendo. Entonces, cuando yo escribo un mensaje persuasivo, tengo que tener este elemento, tengo que tener promesas, porque la gente compra resultados, no compra servicios. Entonces, no basta con que yo diga, por ejemplo, asesoría legal X. Yo tengo que decir asesoría legal X que te permitirá ganar esto. Tengo que decirle a la persona cuál es el beneficio, qué le prometo yo como empresa respecto a cómo su vida va a ser mejor. Mi agencia de marketing. Con este servicio, tú podrás tener un flujo de nuevas oportunidades comerciales prácticamente todos los días. Estoy haciendo una promesa y eso es lo que la gente compra, eso es lo que la gente quiere. Entonces, en cualquier tipo de mensaje, cuando yo hablo de mi producto, cuando yo hablo de lo que voy a hacer por mis prospectos, tengo que decirle qué es lo que va a lograr. Segundo elemento, picture. Picture viene de crear imágenes mentales. Esta es una técnica muy poderosa para hacer realidad las promesas en la vida de la gente. Entonces, una vez que yo hago una promesa, si luego puedo añadir una imagen mental de esa promesa, ahí tengo al prospecto, digamos, casi 90% vendido. ¿Qué es una imagen mental? Es hacer que la persona se imagine disfrutando este servicio. Por ejemplo, yo he escrito algunos correos donde pongo lo siguiente. Por ejemplo, en un curso de trading para que la gente gane dinero con trading, puedo hacer algo así. Solo imagínalo.
tú y tu computador y tu computadora sentados en una banca en una playa del Caribe o algo así. Con una mano sujetas tu caipiriña. Con la otra haces un rápido movimiento de tu mouse que revela los últimos movimientos en el mercado. ¡Sas! Otros 100 USD vuelan a tu cuenta. Entonces, de alguna manera le estoy contando una historia de cómo esta persona, al conocer de trading, va a poder disfrutar los grandes beneficios, estar, qué sé yo, en una playa, ganando dinero. Obviamente, para poder crear esto, yo tengo que saber que ese es un deseo que tienen mis personas, mi público objetivo. Si yo le estoy hablando de esto a, no sé, dueñas de casa con hijos que, qué sé yo, viven en una zona rural, quizás no les interese. Pero si tal vez se lo cuento a una población millennial que yo sé que quieren vivir una vida de libertad y de lujos, muy probablemente les va a llamar la atención. Y aquí estoy usando la técnica del picture. Estoy tratando de crear una imagen mental, de que se imaginen a ellos mismos en una situación. Para eso usamos los detalles de, o sea, le digo, imagínalo, le presento una escena, que está esta persona con la computadora, que está en una banca o en una silla, lo que sea, que está en una playa del Caribe, que tiene una caipiriña. Entonces le voy presentando como imágenes de una escena y cualquiera que lea esto se imagina en esa situación o se imagina en la playa con la caipiriña, qué sé yo. Y obviamente aquí le voy introduciendo el beneficio que es la ganancia de dinero, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí podría concluir esto con una promesa. Justamente esto es lo que lograrás al formar parte de programa en Trading X. Entonces le presento la imagen que le genera el deseo del resultado y aquí está la promesa, ¿cierto? O justamente al formar parte de mi programa podrás ganar dinero desde casa, viajar por el mundo, qué sé yo. Obviamente, insisto, eso es lo que vende este curso ficticio para una audiencia que está interesada en esto. Yo tengo que buscar primero qué es lo que mi audiencia quiere para luego crear todos estos materiales. Tercer elemento, tercera P, proof, se refiere a la prueba. Y aquí nos referimos a prueba social o testimonios. Por ejemplo, citas a investigaciones o a expertos, celebridades en el rubro, etcétera. Todo lo que permita tener una validación externa de que lo que yo estoy diciendo no lo digo yo, sino que lo dice Harvard, lo dice un experto en trading, lo dice el Instituto de Trading Mundial, no lo sé. Incluso también testimonios. Por ejemplo, si quisiera seguir con este email imaginario de trading, aquí podría poner, después de la promesa, pero no soy solo yo quien lo dice. Mira lo que le ocurrió a Juanito cuando terminó el programa. Y aquí ponemos, por ejemplo, la cita. Desde que asistí a programa de Trading X, estoy ganando $1000 al mes desde mi casa, mi familia está muy feliz. O mira también lo que Joana tiene para decir. El programa Trading X es fantástico, me ayudó a generar $1000 en 2 horas, no lo sé. O también incluso podrías poner otro tipo de prueba, como por ejemplo citas a investigaciones, o qué sé yo. Según Robert Kiyosaki, tú podrías hacer un correo, por ejemplo. Según Robert Kiyosaki, debes invertir en activos. Y sabes cuál es tu mayor activo, tu conocimiento, etcétera. Entonces estoy utilizando la cita a un experto, en este caso Robert Kiyosaki, por ejemplo, un experto valorado en mi nicho, para darle prueba. Y por último, el último componente del mensaje persuasivo es push, que lo traducimos como llamada a la acción, que es siempre el mensaje tiene que desembocar en una llamada a la acción. ¿Qué es lo que yo quiero que haga el prospecto? Y aquí yo no puedo pretender que el prospecto adivine,
No puedo pedir que mi prospecto infiera. Tengo que decirle con claridad y con exactitud lo que yo espero que tiene que hacer. ¿Cuál es el siguiente paso que tiene que tomar? Después, por ejemplo, de la prueba, podríamos poner algo así. Si tú también quieres cambiar tu vida como lo han hecho tantos de mis alumnos, eh, ingresa a programa X hoy haciendo clic aquí. Y aquí podríamos poner, por ejemplo, una frase como esta. Sí, quiero ingresar a programa Trading X. Y esto lo ponemos en azul, ¿cierto? O con un subtítulo para que se note que es un link, o bien como botón. Siempre tenemos que dejar claro a las personas cuando algo es cliqueable y cuando no, cuando algo es un link. Y aquí podemos incluso complementar la llamada a la acción diciéndole lo que va a ocurrir. Serás dirigido a la página de inscripción donde obtendrás acceso inmediato al completar tus datos, por ejemplo. Entonces esta es una buena llamada a la acción porque le digo qué es lo que tiene que hacer de forma clara, de forma sin ambigüedades y qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que puede esperar. Entonces, yo puedo crear un mensaje de venta basado en estas 4 P's. Promesa, picture, prueba y push. Aquí puse un ejemplo. En este caso partimos con una imagen, rematamos con una promesa, lo justificamos con prueba, en este caso testimonios. Podrían ser citas, podrían ser las otras formas de prueba que vimos, y desembocamos en una llamada a la acción. Todo siempre desemboca en decirle al prospecto lo que tiene que hacer. Y este es un mensaje de venta que está bien construido porque usa una secuencia probada, una secuencia estudiada en miles de casos, creada por gente muy experta y que respeta la psicología humana de la persuasión. Siempre que puedas, analiza tu mensaje en base a las 4 P. Escribiste un correo, léelo, piensa cómo le puedes agregar alguna de las P. De repente escribiste un mensaje y te das cuenta que, por ejemplo, para vender algo y te das cuenta que le falta promesa. Ponle un par de promesas. Con este servicio, con este producto vas a lograr esto. Por fin podrás ponerle fin, qué sé yo, a este problema. Cuéntale qué problema va a resolver, qué deseo va a cumplir, gracias a tu servicio o producto. Tal vez hiciste un correo que tiene promesa, incluso que tiene prueba. Ve tal vez si le puedes agregar una imagen mental. Por ejemplo, algo que haga a la persona imaginarse disfrutando los beneficios. Por ejemplo, podría ser, no hace falta llevarlo a una escena imaginaria como esta. También podría ser, por ejemplo, eh, imagine, imagine cómo será su vida sin este problema, por ejemplo. Supongamos que yo fuese un gaffiter. Entonces yo le podría decir, por ejemplo, por fin podrás, qué sé yo, no sé, levantarte en la mañana sin tener la preocupación de esa gotera que era tan molesta y podrás irte a trabajar tranquilo sabiendo que tu casa está en orden. Entonces, en una frase puedo hacer que se imagine en un escenario de su vida real disfrutando los beneficios de mi servicio. Vamos al punto 9, que es jamás enviar flyers como correo electrónico. Un flyer, digamos, es enviar solamente imágenes sin texto. Esto es lo que hace el 99% de las empresas y eso pasa como spam. Además, los filtros de correo electrónico justamente leen a los correos que solo tienen imágenes como spam y aparte no generan ningún tipo de conexión con tu público. El email es un medio de comunicación personal y la gente va a respetar tus correos si es que respetas tú su privacidad. Nadie quiere recibir spam ni ofertas que parecen publicidad a 1 kilómetro de distancia, así que jamás envíes textos que son solo flyers. O sea, jamás envíes email que sean flyers. Envía texto, como el que te acabo de mencionar. Y por último, jamás hagas clickbait. Nunca invite a la gente a hacer clic en tu correo para darle algo que no corresponde con lo que prometiste. Ya sea en tu asunto del correo como en los links. Nunca uses el correo para
enviar a la gente a otro lugar porque la gente se va a decepcionar. No van a hacer caso de tu oferta y no te van a creer en el futuro. Si tú dices, por ejemplo, qué sé yo, descubre mis secretos gratuitos para bajar de peso y la persona hace clic y resulta que le envía una página que no es gratuita, que tienen que pagar, la gente se va a decepcionar porque tú le prometiste que era gratis, simplemente para que hicieran clic. O si en tu correo dices, en tu asunto de correo dices, te doy 5 tips para crear mails efectivos y al abrir el correo hablo sobre un curso, no hay una coherencia y la gente se va a decepcionar porque no está encontrando lo que busca. Siempre dale a la persona lo que le prometiste que le ibas a dar y con eso va a tener su confianza y van a seguir comprando a ti.